Vamos a hablar un poco de Judith Butler. Judith Butler, y trato de centrarme. A ver, Judith Butler es la gran filósofa de la teoría queer, del generismo, de la visión del género como lucha por el poder, cosa que también a veces me parece que se sale de la realidad, no que no ocurra, pero que no es generalizable, y es una filósofa fundamentalmente posmoderna. Es decir, es alguien que cree que el discurso crea la realidad y no que la realidad tenga valor por sí misma. Entonces, si tú naces con una determinada genética, con una determinada genitalidad, ella te dice que no naciste hombre o mujer, sino que se te asigna el sexo de hombre o mujer. Cosa que dices tú, ¿es que se asigna así por capricho? No, se asigna porque hay una serie de fenómenos objetivos. No, la realidad objetiva no existe en la visión relativista posmoderna. Esto para adelantar. Pero, ella tiene dos, aparte de ser una persona enormemente desagradable en sus planteamientos filosóficos, es de las personas que insisten, por ejemplo, que no la llamen ella, sino ellos, entonces, pero como en inglés they cuela muy bien, ¿no? They no es ni ellos ni ellas, es ellos y ellas al mismo tiempo. Pero para hablar de ella en español tendrías que decir que ellos y ellas dicen, lo cual me parece absurdo. Ya desde 2006, otro asunto que es interesante o que es quizás relevante, no lo sé, yo no creo que sea relevante del todo en realidad, salvo a ojos de otros judíos, ella es judía. Y entonces en 2006 decía lo siguiente, y esto, voy a leerlo, a traducirlo y luego comento. Sí, entender a Hamás y a Hezbollah como movimientos sociales que son progresivos, que están a la izquierda, que son parte de la izquierda global, es extremadamente importante. Esto no nos detiene, no nos impide ser críticos de ciertas dimensiones de ambos movimientos, no nos impide a los que estamos interesados en la política de la no violencia presentar la cuestión de si no hay otras opciones que no sean la violencia. Mira, que una de las personas que luego me comenta en los vídeos o que me insulta en Twitter, que una persona con escasísima información tamizada y cribada por los medios de información a los que está sometida y que no tiene de otros y que no tiene tampoco el interés de ponerse a enterarse de más, una persona sí puede llegar y decirme, Hamás es un movimiento social de izquierda. Y yo le diría, tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Tú estás hablando a partir de la ignorancia. Pero una persona como Judith Butler, que es profesora de filosofía en por 200.000 universidades y que te ha escrito un montón de libros que le han llenado con un montón de dinero y de seguidores, algunos de ellos absolutamente fanáticos, no le creo que haya ignorancia. Y por lo tanto la única explicación es la malevolencia. La absoluta malevolencia. Hamás es una organización que nace para destruir a Israel y a los judíos. Es una organización islamista radical cuyo objetivo es la implantación del califato y la sharia en todos los territorios en donde se desarrolle y que pretende que sea todo Israel. Incluidas los otros dos enclaves palestinos que no son Gaza y que están en este momento gobernados por organismos que sí son civiles y progresistas en cierta medida, como es la Organización por la Liberación de Palestina. Yasser Arafat era un hombre laico, era un hombre de izquierda, sí usaba la violencia y estamos todos en contra de la violencia, pero no era un islamista. Hamás y Hezbollah sí son grupos islamistas, son grupos que donde quiera que manden, gente como Judith Butler será asesinada. Vamos a ver si lo entendemos. La homosexualidad está penada con la muerte por el Corán. Y Judith Butler y toda la gente que cree en los planteamientos de Judith Butler serían ejecutados, como el Daesh ejecutó homosexuales, como Irán ejecuta homosexuales, como Arabia Saudita ejecuta homosexuales.
estar tan cegado como para tomar un grupo islamista, asesino, que se basa en el Corán, no en nada de la izquierda progresista ni de la que menos bien me cae, como es la comunista, hasta la socialdemocracia en la que milito. No tiene nada que ver, no tiene ningún objetivo del bienestar del pueblo palestino, que sería lo primero que nos interesaría a la izquierda. Que a mí me interesa el bienestar del pueblo palestino. No, jamás quiere que todos los palestinos sean shahid, que sean mártires en la lucha por acabar con el Estado de Israel y de paso, si es posible, matar a todos los judíos del mundo. Asunto que, por cierto, también afectaría a la señora Judith Butler. Con esta antecedente, voy a contar lo que dijo hace un par de días la señora Butler. Yo le dije que enloqueció, es que no, ya había enloquecido desde 2006, pero lo escribí esto antes de investigar lo que había dicho en 2006. Dice, permítanme un segundo. Different views about Hamas. We can have different views about Hamas as a political party. Podemos tener distintos puntos de vista acerca de Hamas como partido político, pero no es un partido político, es una organización religiosa. Have different views about armed resistance. Podemos tener puntos de vista diferentes acerca de la resistencia armada. But I think it is more honest pero creo que es mucho más honrado and historically correct e históricamente to correcto say that the uprising of October 7th was an act of armed resistance. Decir que el levantamiento del 7 de octubre fue un acto de resistencia armada. El levantamiento generalmente se produce pues, en la zona en la que estás, ¿no? El levantamiento del gueto de Varsovia, por ejemplo, contra los nazis. Cuando tú cruzas una frontera en una operación cuidadosamente diseñada para matar a 1.200, 1.400 civiles inocentes de maneras aterradoras, en muchos casos después de violar a las mujeres, ya las matas, eso no califica de levantamiento, pero tampoco califica de resistencia armada. It is not a terrorist attack and it's not an anti-Semitic attack. No es un ataque terrorista y no es un ataque antisemita. It was an attack against Israelis and fue un ataque contra israelíes. I did not like that attack. Y no me gustó ese ataque. Public with this. I have gotten in trouble. Públicamente lo dije y he tenido problemas porque no le gustó. O sea, le resulta antiestético el asesinato de 1.400 personas. El asesinato fríamente calculado, sin siquiera el argumento de que voy en contra de Hamas, ¿no? Que esto no representa ninguna defensa para la barbarie de Netanyahu, ni mucho menos. Pero lo que ocurrió el 7 de octubre no es defensible. It was for me anguishing. Para mí fue angustiante. It was anguishing, it was terrible. However, fue terrible. Sí, o sea, el problema es que a ella le resultó angustiante. Pero, y acuérdese usted, cuando alguien dice pero, ese pero significa, mire, todo lo anterior en realidad es irrelevante. Lo que voy a decir ahora es lo relevante. I would be very foolish. Sería muy tonta. If I then decided that the only violence in the scene was the violence done to Israeli people. Si dijera que la única violencia en esa escena fue la violencia cometida contra personas israelíes. Nadie puede creer que la única violencia fue la que se ejerció contra los israelíes. Israel ha ejercido violencia contra los palestinos, menos en Gaza que en otros lugares. Porque hay que recordarle a la señora Butler que Israel abandonó Gaza en 2005, que no hay ocupación de Gaza durante los últimos 18 años. No solamente no hay ocupación de Gaza, sino que uno de los mejores argumentos en contra de la barbarie israelí, que es la presencia de colonos que pretenden recuperar el gran Israel, haciendo asentamientos irregulares en territorios que se supone que son de los palestinos,
Había 21 de esos asentamientos en Gaza en 2005 y también fueron desmantelados. Es decir, Gaza no sufría lo que están sufriendo otras zonas. Las otras dos zonas las otras dos enclaves palestinos, cada vez más reducidos por el avance de Israel, pero no ha tenido esos problemas durante 18 años. The violence done to Palestinians has been happening for decades. La violencia cometida contra los palestinos ha estado ocurriendo durante décadas, cierto. ¿Justifica eso el asesinato de civiles por parte de los palestinos? No. El asesinato de civiles por parte de los palestinos justifica el asesinato de civiles palestinos por parte de las fuerzas de Netanyahu. Tampoco. En el ciclo de venganzas, en el ciclo de odios, hay que poner la raya en algún lugar, y la raya se pone en población civil inocente. Yo estoy con ellos, israelíes o palestinos. Pero esto, por parte de una de las filósofas más famosas, más dedicadas, más increíblemente, inexplicablemente glorificadas de este planeta, me parece asqueroso. Was an uprising that Fue un levantamiento. It comes from a state of subjugation and viene de un estado de subyugación against a violent state apparatus. Y contra un aparato de Estado violento. Sí, pero que no ha ejercido la violencia. En el concreto caso de Gaza, donde jamás ganó unas elecciones en 2005 y luego nunca ha querido dejarlas, nunca ha vuelto a hacer elecciones. Y se ha dedicado a imponerle su voluntad a los palestinos, a los gazatíes, a convertirlos en mártires, a poner sus centros de control abajo de sus hospitales, pensando que Israel no se atrevería a volar hospitales, hasta que llega una bestia como Netanyahu, que sí es capaz de volar los hospitales, con toda la gente, con todos los médicos, con los niños adentro, para destruir el centro de control de Hamás. Y los niños, y los médicos, y las personas que mueren allí, son víctimas tanto de Hamás como de Netanyahu. Y tenemos que verlo así. Okay, let us be clear. Now, you can be for or against armed resistance, you can be for or against Hamas, but let us at least call it armed resistance. Si puedes estar o no en contra de la resistencia armada, o puedes estar o no en contra de Hamas, pero al menos llamémoslo resistencia armada. And then we can have a debate about. Y luego podemos tener un debate. No, no y no, señora. No podemos llamarlo resistencia armada. No están resistiendo a nada. La resistencia armada se realiza contra el opresor, contra el que actúa. Por eso se llama resistencia, porque es la fuerza contraria a la fuerza de la opresión. Un ataque al ejército israelí por parte de las organizaciones palestinas laicas que ven la constante invasión, hombre, por supuesto es absolutamente comprensible. La legítima defensa justifica la guerra, es la única. El problema es que aquí ambos bandos afirman estar ejerciendo la legítima defensa y están ejerciendo la legítima defensa contra aquellos que no los atacaron. Los asistentes a un festival musical, los habitantes que ya son víctimas de Hamás y encima revictimizas con un ataque brutal, con bombardeos indiscriminados, con una falta de respeto a la vida humana. Eso no es resistencia armada, ni es un levantamiento, ni es nada por el estilo, y me llena de asco que alguien lo pueda creer ahora.